audiencia, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. En esta ocasión estamos con un buen amigo, activista, mexicano también, Hola, ¿qué eh, tal? Jimmy Temático, el canal Jimmy Temático. En ¿Qué esta tal, ocasión vamos a... Buenas noches, Jimmy. Bueno, Buenas noches. para ti buenas noches, para mí buenas madrugadas. Está Exacto. amaneciendo. Ok. Pues vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Un tema que, como lo vamos a ir desarrollando, le va a sonar a la audiencia, le va a sonar bastante familiar. Los testigos de Jehová se jactan de que no hay división entre clero y lego, de que todos son iguales, de que todos son hermanos. Pero como ya se ha comprobado, una cosa es lo que dicen, pero otra cosa es la práctica, lo que hacen. En realidad, si hay divisiones en los testigos de Jehová, en realidad sí hay seguidores de hombres. Vamos a hablar acerca de los de circuito, de los especiales, de los graduados, y lo vamos a resumir en una experiencia de una persona que, por cosas de la vida, pues tanto yo conocí como conocí a Jimmy. O Ujú. sea, coincide, ¿no? Los dos somos de Veracruz, los dos somos de México, y vamos a hablar sobre esta persona. Eh, y sin duda en su circuito, en su zona, a usted le va a sonar familiar. Voy a hablar en específico de un anciano que conocí, al que le llamaremos Memo Flores. Memo Flores. Parece que él estuvo en Brooklyn. Él tuvo los privilegios de ser especial, precursor especial, superintendente de distrito. Como tuvieron hijos, pues los bajaron, ¿no?, de esos privilegios y los mandaron de anciano y precursor a la congregación donde yo nací espiritualmente, bueno, como testigo de Jehová. Yo soy de una congregación de Orizaba que se llama Ojo de Agua. Por eso fue que Jimmy, cuando escuchó que yo dije que fui de Ojo de Agua, pues me hizo algunas preguntas, ¿no? Porque conoce personas de la zona, de allí de Orizaba, donde yo nací. Pues resulta que estos hermanos, si usted nota que tuvieron bastantes privilegios, están acostumbrados a que cuando llegan a una congregación, pues las familias más espirituales los acogen, de la zona donde están. Le dan la mejor casa, la mejor habitación, las mejores comidas. O sea, los tratan a cuerpo de rey. Entonces ellos se acostumbran, ¿no? Al final de cada reunión se acercan hermanos que les dan algún sobrecito, que es costumbre, ¿no? Algunos pudientes, algunos no tan pudientes, pero creen que les sirven a Dios y le dan dinero en regalos. Algunos hasta les dan coches. Pues estos hermanos, testigos de Jehová, se les sube eso a la cabeza, ¿no? Porque donde quieran que llegan, creen que están obligados los testigos de a pie a tratarlos a cuerpo de rey. Y creen que los ancianos locales, como no han estado en Betel, como no han tenido los privilegios que ellos tienen, pues están obligados a obedecerles. O sea, prácticamente la palabra de ellos es la palabra del cuerpo gobernante. Son los representantes directos del cuerpo gobernante. Bueno, voy a comentar una anécdota. Allá en mi congregación, Ojo de Agua, llegó este señor al que llamaremos Memo Flores. Igual, con esa actitud de que todos deben servirle, que todos deben obedecerle. De hecho, era una persona bastante elocuente, mucho conocimiento, sabía hablar, sabía discursar. Cuando él discursaba, la congregación, en vez de estar dormida, los tenía despiertos. Tenía una voz fuerte. Y aparte de eso, era alto. Era un hombre bastante alto. De algo mayor, pero alto. Saludos, Guadalupe Mendoza, y nos saluda a Jimmy y a mí.
Gracias por estar ahí. Pues llegó este señor, ya no le sirven a la sucursal. Entonces los mandaron de precursores regulares, pero aún como anciano. Entonces resulta que este hermano llega a una casa de una familia bastante querida, de una familia bastante teocrática en la zona. Una de las mejores familias testigos de Jehová de la zona, ¿no? O sea, lo que estoy hablando, si es testigo de Jehová la audiencia, sabrá de lo que estoy diciendo. No es que esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero es para que le suene familiar. Pues resulta que llegó a casa de esta familia, al que llamaremos a la casa de Don Luna, señor Luna, y llegó pidiéndole, porque ahí se hacía, estaba el Salón del Reino. En aquellos tiempos la obra estaba proscrita en México, por los años 90, 88, por ahí así. Y pues el salón estaba escondido, ¿no? Era un salón por dentro precioso, ¿no? Por fuera no se podía ver porque estaba proscrito, pero por dentro parecía un cine. Y en la entrada pues estaba la casa del señor Luna, o sea, este testigo que había sido anciano, también muy querido. Y llegó este señor Flores, Memo Flores, y le exigió que le dejara la parte de arriba de su casa. Tenía una casa de 2 pisos, entonces a él le gustó y él pues le dijo, estaban acostumbrados a decir, mira, yo me vengo por aquí y me voy a quedarme en tu casa. En la parte de arriba me la vas a dar. Entonces están acostumbrados a que todo el mundo les diga que sí. Pero resulta que el señor Luna le dijo no. No, 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 no. Lamentablemente tuvo repercusiones porque el señor Memo Flores convocó a su red de ancianos y expulsaron a don Luna. Ahí se desarrolló un problema en la congregación, porque sacó a la congregación de ahí y se la llevó a otro sitio. Entonces como que hubo cierta división porque algunos lo apoyaron y otros apoyaban a don Luna. Pero la mayor parte pues terminó cediendo porque se esperaba que uno sea teocrático, se esperaba que como son representantes del cuerpo gobernante, pues obedecerlos a ellos es como obedecer a Jehová. Eso es lo que se esperaba. Entonces hubo ciertos conflictos ahí, expulsaron, vuelvo a repetir, a don Luna me daba estudio a mí, después don Luna me pasó con otro anciano y don Memo Flores, le quitó varios estudios ahí y se los adjudicó, ¿no? Porque seguía siendo precursor. Lo raro es que aparentemente don Memo Flores se mantenía de vender perfumes y que parece que vendía libros también. Dio con una familia que le dio su casa. O sea, la mejor parte de su casa se la dio y la familia pues se fue a arrinconar ahí a unos cuartitos que tenían. Y con el tiempo construyeron un saloncito ahí, chiquito, ¿no? Pero pues ahí va gente a reunirse. A veces se llenaba hasta 130 personas. Bueno, siguiendo comentando lo que les digo, es que se creó un conflicto. Don Flores se metió con la persona no indicada, como pasa con la mafia, ¿no? Llega un mafioso y se mete con otro mafioso y ¿qué es lo que se busca? Problemas. Perdón por la comparación, pero así es, como una mafia. Entonces resulta que hubo ancianos que a don Luna lo querían mucho y empezaron a buscarle defectos a don Flores, al señor Flores. Y sí tuvo ciertos defectos porque don Flores, pues automáticamente hizo que restablecieran a sus hermanos que estaban expulsados. Tenían dinero, eran ricos. Entonces, para que le pasaran dinero, o sea, no se podía mantener solo de vender perfumes o libros. Para que le pasaran dinero, pues tenían que estar restablecidos. O sea, se veían ese tipo de cosas raras, ¿no? Como él tenía palabra porque nos dieron un territorio aislado en la sierra y con su simple palabra mandó a llamar precursores de otras partes de Veracruz. O sea, imagínense, ¿no? Era casi el cuerpo gobernante, la voz del cuerpo gobernante que estaba ahí, que hubo testigos dispuestos a dejar sus casas para irse al territorio que nos habían asignado. Eh, Resulta que este hermano Flores cayó en ciertos errores y los que estaban del lado de don Luna le empezaron a buscar defectos.
Me acuerdo que una vez se reunieron conmigo y me dijeron, mira, queremos darle ayuda a don Flores, pero los testigos de Jehová saben que la clase de ayuda que ofrece la congregación o que ofrece la organización es hacer un comité judicial. Primero un comité de servicios es anciano. Esa es la ayuda que dan. Te vamos a dar ayuda, pero queremos saber si tú has visto alguna cosa. Bueno, yo simplemente comenté algo que vi, ¿no? Pero yo no sabía lo que pasó después, que a don Flores le hicieron un comité de servicio. O sea, nadie le podía hacer nada porque era bastante prominente, pero se lo hicieron. Se juntaron otros ancianos, también de peso, y hicieron comité de servicio. Pero resulta que los hermanos que le había mandado traer me practicaron ostracismo, los precursores, Ujú. y yo no sabía por qué. Y dicen, no, es que hubo un hermano que no sabemos quién es, que habló de don Flores, y creemos que ese hermano eres tú, el traidor, que tú eres el traidor. Entonces, fíjese, audiencia, lo que estoy comentando es que en estos días hablar contra un anciano se considera apostasía. Se juzga al seguir a hombres, se juzga al crear divisiones, pero en aquellos tiempos ya las había, ya se había seguidores de hombres, ya había personas que no aceptaban la decisión de los comités, se puede decir que ya había apóstatas. Entonces, estos a grandes rasgos, y yo estaba comentando esta experiencia con Jimmy, y cuando le dije el nombre, aquí no estoy dando el nombre completo, cuando le dije el nombre de esta persona, dice Jimmy, pero es que si yo lo conozco, también estuvo por mi zona. Ujú. Pues saludos a Jenny, que también está ahí. Y pues ahora te cedo la palabra, Jimmy. Sí. Platícanos sobre esta persona y sobre lo que tú has visto acerca de este tipo de personas que aparentemente no hay división, pero sí la hay. Claro, de hecho, gracias Ismael por la invitación. Y más que nada, mira, es como esto es como poner, digamos, en una balanza, sí, en una balanza, pues la experiencia de haber conocido a una persona, porque en la zona donde un servidor hizo su vida testiguil, yo escuchaba hablar de este Memo. Entonces, después llegó a la congregación porque incluso, pues en algunas ocasiones fue a dar discursos, especialmente pues en lo que era el domingo, ¿no? El discurso público, después el estudio de la atalaya. Y tengo que reconocer que era una persona que dentro de los términos o de las exigencias o, por ejemplo, dentro de estas características que debe de reunir un testigo de Jehová muy capacitado, era realmente muy capaz, válgase la redundancia. Era una persona que incluso era muy apreciado dentro de las congregaciones. Entonces, recuerdo que prácticamente el que él llegara era como extender básicamente una alfombra porque había llegado el hermano Memo, ¿no? Entonces, y tengo que reconocer que tenía una autoridad prácticamente cuando se plantaba en la plataforma, de tal manera que era como llegar, es como si llegara el Papa, prácticamente el representante del cuerpo gobernante, porque sus discursos eran prácticamente, llamaban la atención y todo el mundo se mantenía alerta, se mantenía pero al tanto, estaba anotando, estaba buscando en la Biblia los textos. Sin embargo, cuando platicamos previo a esta conversación que estamos teniendo en estos momentos, Ismael, pues prácticamente yo vi una parte de la vida de Memo, ¿sí? Vi una parte, la parte, digamos, por eso decía en un principio, es la balanza. Esta parte de la balanza yo conocí. En algunas ocasiones sí llegué a escuchar que él había estado en Brooklyn, que había servido en Brooklyn. Realmente no supe más acerca de cuáles habían sido algunas de sus capacidades dentro de la organización de los Testigos de Jehová. Y que en un momento dado, cuando él llega, por ejemplo, digamos, a la ciudad donde hice mi vida testiguil, entonces, pues prácticamente era alentador el hecho de que llegaba una persona que venía exactamente con esta capacidad,
y que había hecho parte de su vida en Brooklyn. Entonces, conocí parte de su familia, no vamos a mencionar nombres, no vamos a mencionar nombres ni de sus hijos, ni de nadie más, ni siquiera de sus allegados, porque de alguna manera tenemos que guardar esta privacidad también. Sin embargo, cuando tú me expusiste el tema, me quedé sorprendido. Porque, bueno, audiencia, en el caso de Ismael, vio la parte, digamos, la otra parte, cosa que yo nunca ni me enteré, ni me hubiera imaginado lo que tú viviste, Ismael, en relación a esta persona, ¿sí? Entonces, yo vi la parte del día, pero creo que tú viste la parte de noche, la parte oscura, ¿sí? Entonces, para mí era la parte más grandiosa de este señor, porque era, en alguna ocasión, si no me recuerdo, lo vi predicar, lo vi discursar, lo vi hacer disertaciones muy buenas, y sin embargo, las referencias que se daban, por ejemplo, en la zona o en la ciudad donde yo vivía, eran muy buenas, con un gran reconocimiento. Vuelvo a repetir, es como si la alfombra roja se extendiera porque iba a pasar este hermano, ¿no? Pero lo sorprendente, audiencia, es lo que vivió Ismael en este caso. Ahora, Ismael, ¿de qué manera, yo te preguntaría a ti, de qué manera tú fuiste afectado en tu vida personal en el trato con este señor? Bueno, pues fíjate que yo me vi entre el medio de la persona que me dio estudio. Vuelvo a repetir, don Luna, la familia de Don Luna, me empezó predicando su esposa. En ese tiempo era una mujer bastante espiritual, bueno, bastante teocrática entre los testigos de Jehová, bastante entusiasta en el servicio, o sea, estaban metidos como testigos de Jehová y eran felices. O sea, de esas familias que tú ves y son felices sirviéndole a la organización. Pero cuando hubo este problema con Don Flores, porque no le cedieron la parte de arriba de su casa, a esa familia se le vinieron los problemas encima. Y yo no me daba cuenta que yo estaba de por medio, porque en ese tiempo me habían ascendido a ministerial. Y de vez en cuando, como había problemas en la congregación, a veces quedaba sola, pues me dejaban a cargo a veces, sí, imagínate, de conducir la atalaya, a veces de pasar el repaso de la escuela teocrática, cosas de esas, ¿no? Porque la mayoría de los ministeriales que había ahí eran viejitos, que no habían ni terminado la primaria. Entonces, yo era prácticamente un chico joven, nuevecito, que, pues como tenía buenas calificaciones, sería bueno memorizando textos, memorizando los libros de la organización. Y a mí me afectó en eso, en que cuando a Don Flores lo quitaron de anciano, pues se corrió la voz de que había habido un traidor. Y te digo, a mí me había dado estudio la familia de Don Luna, y después él me arrebató de ahí. Dice, no, ya no te van a dar estudio ellos, ahora te voy a dar yo. Y esa familia se vino abajo, o sea, yo vi en carne propia cómo la mujer que me daba estudio dejó de tener gozo en el servicio. O sea, ya la paciencia que tenía se le quitó. Empezó a perder el gozo hasta con los demás testigos, porque hubo esa división en la congregación, los que estaban de parte de uno, los que estaban de parte del otro. Entonces yo me acuerdo que, pues yo veía a los precursores cuando llegaron. Te digo que nos asignaron un lugar llamado Quetzaltóatl, muy lejos, entre los límites de Puebla y Veracruz. O sea, no era el territorio de la congregación, sino territorio helado, porque supuestamente Jimmy y audiencia, en esos tiempos el fin estaba muy cerca. O sea, noten, en esos tiempos el fin estaba bien cerca, porque ya quedaban pocos ungidos, y había que predicar. Una pregunta, Ismael, ¿de qué año estamos hablando aproximadamente?
del año 92, 93, cuando ya empezaba la hora a reconocerse en México. Ujú, Por esa. Tú sabes que en el 2005 la cantidad de ungidos pues disminuyó hasta una cantidad y después empezaron a aumentar. ujú. Pero cada año disminuían, ¿no? Entonces Sí. decían, ya viene el fin, porque en esos tiempos se hablaba del resto ungido. Ahora esta palabra ya se quitó, ya la organización no la utiliza, ya no usa el resto ungido, Ujú, porque van aumentando. Bueno, ese es otro tema, ¿no? sí. Entonces, mandó llamar precursores del puerto de Veracruz, de Menatitlán, de Coatzacoalcos, y vinieron, bastantes, para apoyar el territorio del lado y formar una congregación. Y y pues se manejó la idea de que había habido un traidor, vuelvo a repetir, y ese traidor supuestamente era yo. Entonces empecé a notar que empezaron a hacerme a un lado, ¿no? A practicarme ostracismo. Y yo me preguntaba por qué. Y hubo alguno que otro que me decía, hay una pregunta. Dice, mira, le pasó esto a Don Flores. ¿Tú de casualidad no fuiste quien habló contra él? Le dije, mira, me acuerdo, yo creo que los testigos de Jehová siempre hablamos la verdad. Y si yo dije algo, fue la verdad y simplemente lo que supe. Yo no voy a decir mentiras contra él. Pero parece ser, Jimmy, mira, el señor Flores, lo que tú dices es cierto, ¿no? Bastante elocuente, bastante preparado entre los testigos de Ujú, Jehová. Y yo lo que le admiro es que era bastante leal al cuerpo gobernante y en ujú, parte era humilde también, ¿eh? Porque él jamás dijo quién lo traicionó, porque no fui el único que habló, o sea, y yo no hablé nada mal, yo simplemente hablé de un caso personal, que yo esperaba que Memo Flores actuara de cierta forma, pero actuó de una forma diferente, y fue lo único que comenté, pero parece ser que los ancianos del comité utilizaron algunas palabras mías y las sacaron de contexto ujú. para bajarlo de anciano. Entonces, quien se enteró de esas cosas fue la esposa de Memo Flores. Y la esposa de Memo Flores se encargó de divulgarlo entre los precursores para que a mí me afectara personalmente. Bueno, esta experiencia te la comento, ¿no? A mí cómo me afectó personalmente. Pero yo sé que la audiencia se va a acordar que en su zona hubo alguien parecido. Y, y a mí me tocó con el tiempo, allá en Boca del Río, cuando me fui a vivir, cuando me casé, otra persona similar a Memo Flores, Ujú, que, que eso sí me afectó directamente. O sea, no era Memo Flores, pero igual. Había estado en el distrito, había estado en Betel, había tenido esa clase de privilegios y tenía su red de protección de ancianos. Ahí sí me ujú, afectó, porque cuando descubrí que estaba abusando sexualmente de una persona, lo encaré y él me amenazó de ser expulsado. Entonces lo primero que hicieron fue quitarme de anciano y buscar la manera de que hubieran por ahí certificados que acreditaran de que yo estoy mal de la cabeza, estoy enfermo de mis facultades mentales, a tal grado que pues me, mi familia está separada de mí. Pero eso es otro tema, esa es otra persona. Simplemente estamos hablando de cómo hay ciertos personajes que llegan a las congregaciones y creen que tienen autoridad, creen que pueden hacer y deshacer. Una pregunta, Ismael. ¿Tú consideras que hay algunos ancianos o incluso superintendentes viajantes? Ya, vamos, dejemos a un lado la capacidad, ¿no? Que antes se les denominaba que el superintendente de circuito o el superintendente de distrito, que eran básicamente ellos, ¿no? O algún otro superintendente que enviara ¿cómo se llama? La filial, por ejemplo, en México, a las congregaciones, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema también. Pero, por ejemplo, ¿tú consideras de que los superintendentes, independientemente de la capacidad que hayan ocupado o que actualmente ocupen, tengan una red de protección de ancianos? Sí, yo creo que sí, Jimmy, porque mira, no soy la única persona que comenta eso. Ya ha habido por ahí experiencias. El otro día, no me acuerdo qué activista, me parece que fue Neri de Neri Religión y Ah, Religión. ya. Ujú.
que entrevistó a una chica de Argentina que comenta que su esposo también tuvo muchos privilegios Ujú. y abusaba, ¿no? De sus privilegios. Llegó a estafar a testigos de Jehová, hermanos. Wow. Pero también tenía su red de protección. O sea, ¿qué te quiero decir con esto, Jimmy? Que donde llegan, a lo mejor hay ancianos que ellos mismos nombraron o recomendaron para nombramiento. Claro. O puede ser que otros le respeten el privilegio, como estuvieron en Brooklyn, como estuvieron, no sé, fueron graduados, los toman como si fueran el mismo cuerpo gobernante. Ujú, Entonces, esa clase de ancianos se juntan a ellos y los protegen. ujú, Entonces, cuando quieren ejecutar a alguien, perdón por la palabra, cuando quieren expulsar a alguien o darle ayuda, este anciano, porque no le cae bien o porque no le cedió su casa, como en este caso de Don Luna, pues le dice, ayuden al hermano, ayuden, ya sabemos que es ayuden. ujú, Entonces, él llama a fulano, a sultano y a perengano, y esa es su red de protección que tiene. ujú. Sí, y quiero pensar que es, por ejemplo, para tener cierta posición dentro del circuito, o para tener un beneficio económico, que ese sería, digamos, como que la parte más sobresaliente, aparte de los favores, ¿no? Por ejemplo, oye, tengo a fulanita de tal, puede parecer esto descabellado lo que estoy diciendo, pero el hecho de lo que tú comentaste hace momento, por ejemplo, de este señor del que estamos hablando, hoy se me dificulta mucho hablar de hermanos, ¿no? Pero de este señor que iniciamos hablando, por ejemplo, que pide el restablecimiento de familiares que estaban expulsados con el afán o con el fin de que estos sigan ayudándolo económicamente. Entonces, ahí sí veo práctico el tema de la red de protección de ancianos, ¿no? Por ejemplo, quiénes están de mi lado para que en un momento dado haya favores como de esta naturaleza? Sí, como que vamos a perdonar pecados para que se restablezcan, ¿no? O vamos a suponer o a pensar que realmente no pasó absolutamente nada. Y digo, audiencia, a hablar acerca del tema de pecados es como, hoy a mí se me dificulta mucho hablar sobre el tema de pecado, puesto que esto es bajo un contexto en el que la persona está bien metida en la Biblia. Hoy simplemente hablamos de que tenemos errores y punto, pero este tema del pecado queda relegado a los términos o la terminología de la religión, ¿no? Pero el hecho de que a una persona se le hayan, por ejemplo, disculpado sus errores, ¿sí? En ese sentido, pues es que de nueva cuenta vuelve a entrar, digamos, o ingresar o a ser restablecido como, según la terminología de los testigos de Jehová, a la congregación, como un miembro ahora con buena reputación, tal vez no olvidando lo que hizo, motivo por lo cual fue expulsado, ¿no? Sin embargo, hoy ya está contemplado como una persona que está aprobado por Jehová y que va y que puede convivir con el resto de la congregación, ¿no? Pero obviamente que esto trajo o tiene como trasfondo el hecho de que se hizo un favor para lograr un objetivo, ¿no? Ese sería en la parte, digamos, el nepotismo, ¿no? Que existe dentro de la organización de los testigos de Jehová. Y esto lo estamos hablando como una forma de pincelada, ¿sí? Porque al final de cuentas, al momento en que es algo bien importante, audiencia e Ismael, el hecho de pensar y entender y aceptar que la organización de los testigos de Jehová es un corporativo lucrativo, pues prácticamente dejamos de lado o descartado el tema de la religión. Dejamos incluso descartado el tema del pecado, porque entonces el nepotismo se hace mucho más activo, ¿sí? En el sentido de que, oye, pues cúbreme, vamos a pasar por alto esto, vamos a llenar el formulario como que sí efectivamente cumplió los requisitos y adelante, ya estuvo. Recuerdo que en alguna ocasión comenté acerca del tema, cuando hablé en mi vídeo acerca
de todo este procedimiento que tuvo la organización con respecto a quiénes serían, por ejemplo, los socios, y que en un momento dado esto lo comentó Anthony Morris, que de un tiempo a la fecha, no recuerdo si fue en los años 70, que se exigía que los socios, por ejemplo, los que formaban, los que aportaban capital o dinero para el capital social de la Watchtower, deberían ser testigos de Jehová. Entonces el tema es, por ejemplo, bueno, tienen que ser testigos de Jehová para que hoy formen parte de ser socios para la, válgase la redundancia, para el corporativo de la Watchtower. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues simplemente, ¿sabes qué? Pues bautízate, dedícate, haz el procedimiento, llena el requisito y ya estás adentro, no pasa nada. Y ahora sí, a dar dinero porque va a haber buenas utilidades. Entonces, aquí volvemos a repetir el tema del nepotismo, ¿sí? Los favores, cómo cubrir, por ejemplo, ciertos asuntos de tal manera que no se vean a la vista de los demás. Mira, dónde está el nepotismo? Recuerdo en alguna ocasión, estábamos en una asamblea, no recuerdo, era de día especial, ya recuerdo, una asamblea de día especial, y estábamos sentados, yo con unos, bueno, con unos hermanitos, ¿no? Yo recuerdo que vi a un matrimonio que se habían casado derramando miel sobre hojuelas, ¿sí? Tuvieron a su bebé, pero durante esa asamblea yo los vi distanciados, de tal manera que le comenté a la chica que estaba junto de mí, le dije, oye, ¿ya viste a fulanita y a sutanito? Como que se ven distanciados, ¿no? Y me dijo, sí, porque tal vez, pues por lo que sucedió. Y le dije, pues, ¿qué sucedió, no? Con eso me daba cuenta que realmente en aquel tiempo yo estaba tan metido en asuntos espirituales que en un momento dado yo me enajenaba de los problemas, ¿no? Que había incluso en las congregaciones. De tal manera, un paréntesis, que yo no me enteraba o nunca me enteré de casos fuertes como lo que hablamos, por ejemplo, de lo que el activismo habla frecuentemente sobre los abusos a menores. Para mí eso era un tema totalmente ajeno dentro de la organización, porque para mí era la organización santa de Jehová. Volviendo al tema, por ejemplo, cuando vimos a esta pareja que estaba distanciada, entonces esta chica me dice, pues es que la hermanita, por no llamar el nombre, por no decir el nombre, pues le puso el cuerno al hermanito, a su esposo, ¿no? Dije, ¿cómo? La hermanita era hija de un anciano. Obviamente que ya no vivían bajo el mismo techo del anciano. Sin embargo, le dije, ¿en qué momento pasó eso? Y realmente es un tema conocido. Dice, es un secreto a voces. Cuando en México decimos es un secreto a voces, igual yo creo que en países latinos se ha de entender, que es algo que aparentemente está, digamos, muy bien cubierto, pero que todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, pero era un tema que no se podía tocar de forma despectiva y era un tema que no se podía hablar a voces porque era la hija de un anciano reconocido en el pueblo, ¿no? Entonces, era el secreto a voces, pero nadie lo sabía cuando realmente muchos lo sabían, o por lo menos yo me enteré ese día de la asamblea de día especial, ¿no? Y yo dije, wow, así dije en mi mente, qué guardadito se lo tenían, ¿no? Pero ahí comenzaba a analizar el tema del nepotismo, el favor, ¿no? Algo que no se puede descubrir porque es la hija, porque es el hijo, porque es el yerno, porque es el primo, porque es el papá del anciano que tiene mucho reconocimiento en la ciudad, en el pueblo, donde sea, ¿no? Entonces, cuando hablamos, sí, la pregunta que te hice hace un momento, ¿no? ¿Habrá red
de protección de ancianos para ciertos elementos de la organización de los testigos de Jehová? La respuesta es sí, porque al final de cuentas, la organización de los testigos de Jehová es clasista. Cuando hay mucho que perder, y cuando hablamos que hay mucho que perder, cuando los hermanitos o la familia son de reconocimiento monetario. Es ahí, Ismael, cuando sí, sí puedo decir que existen los favores, sí, tal como sucede en la política, tal como sucede en la política. Ahorita te voy a comentar algo donde podemos ver incluso el tema de no de favoritismo ahí, sino de cubrir algo que sí está mal o irregular desde el punto de vista de un cristiano testigo de Jehová y que lo puedo considerar como cubrir las apariencias, ¿sí? Pero bien, continuemos con esta parte que estás comentando, Ismael. Ahora, ¿qué parte negativa, Ismael, por ejemplo, tú llegaste a vivir específicamente entonces con este señor? Pues mira, ahorita mientras estás hablando, Jimmy, yo empecé a darme cuenta Ajá. de algo, o sea, ahí empezó prácticamente mi pequeño despertar, poco a poco, Mm. porque testigos de Jehová que se querían restablecer, se cambiaba de congregación y se iban a la nuestra. Pero ya iba el familiar con un regalito para don Memo. Regalito, yo me imaginaba que era dinero. Ok. Y a ¿Era un los sobre? pocos, prácticamente era un sobre o una cajita. Ok. Ujú. Entonces, a las semanas, se le hacía un comité de restablecimiento a tal persona y lo restablecían, así rápido. Entonces, la congregación mía, Ojo de Agua, se creó esa fama y muchos se cambiaban ahí para ser restablecidos. Y a mí otro de los que me habían dado estudio, o sea, después de Don Luna, él me pasó a un amigo, un anciano. Pero posteriormente él dijo, no, pues como es de otra congregación, te voy a quitar de ahí y te voy a dar estudio. Bueno, el siguiente, que me dio estudio, me dijo, dice, observa cómo la organización, o sea, fíjate lo que me dijo. Ujú. Dice, los nombramientos no siempre vienen de Jehová. Los nombramientos no siempre vienen por Espíritu Santo. También hay nombramientos de hombres. Y a mí eso me sacó de onda. Porque, sí, Jimmy, ¿querías decir algo? ¿Te acordé de algo? No, no, no. Esta parte de simplemente como que subrayar nombramientos de hombres, ¿cómo? Ajá, ¿en qué sentido? Sí. O sea, me sacó de onda porque incluso hasta yo se lo comenté a don Flores, ¿no? Porque pues llegó como el hermano espiritual, el representante del cuerpo gobernante, y yo Ajá. le tenía confianza, ¿no? Y un día le dijo, oiga, fíjese hermano que fulanito me dijo esto. Dice, no te preocupes, ya lo tenemos vigilado, lo vamos a ayudar. Dice, no te preocupes, dice. Y me decía siempre, ¿la lealtad a quién? Era su palabra, ¿lealtad a quién? ¿A ellos o a Jehová? Dice, no, pues a Jehová, claro, por supuesto. Pero no sabía que lealtad a él, a Memo, significaba ser leal a Jehová. O sea, fíjate cómo se ponían, ¿no? Entonces, me acuerdo que esa persona me decía, fíjate cómo hay nombramientos de hombres. O Ujú. sea, que simplemente por quedar bien con él, o sea, había testigos de Jehová que no llenaban los requisitos. Ejemplo, un publicador le gustaba una precursora que llegaba de otro sitio. Una Ujú. precursora bonita, a lo mejor familia de dinero, pero era pobre, ¿no? Entonces, ¿qué hacía para que la hermanita le hiciera caso? Pues le decían, bautízate, lo que tú dijiste hace rato, hazte testigo de Jehová, bautízate. Claro. Y aunque no saliera al servicio del campo, él se apuntaba a horas y lo nombraban ministerial. Y al poco tiempo lo nombraban anciano. Entonces ya como anciano iba y pedía a la hermanita y la hermanita entonces ya con esos privilegios pues le hacía caso, ¿no? No importaba que el hermano cuidara vacas, no importaba que el hermano no hubiera terminado ni la primaria, o sea, ya era un anciano. Entonces, nota, ¿no?
ese tipo de favores. Entonces yo me acuerdo esas palabras del otro anciano que me decía, las expulsiones tampoco son expulsiones de parte de Jehová, hay expulsiones de parte del hombre. Y decía, mira, este hombre vino y nota cómo algunos lo restablecen y otros los expulsan. Otros que no lo merecen, los expulsan. Dice, y entonces, a mí hasta cierto punto me afectó un poco, Jimmy. Ujú. Me afectó porque yo pensaba que la organización era limpia, que todo es guiado por Jesucristo. O sea, yo entré así como cualquier testigo, ¿no? Testigo sincero, testigo fiel. Pero empecé a ver este Creyéndotela. tipo de cosas, creyéndome todo. Sí. Pero observando estas cosas, y empecé a preguntarme por qué pasa esto, ¿no? Y la respuesta en aquellos tiempos era, tú deja las cosas que Jehová está al frente de la congregación, y Jehová también los ama, también les tiene paciencia y los deja un corto tiempo. Pero ya verás lo que pasa. Entonces, cuando este Flores le quitaron el privilegio de anciano, pues yo supuestamente vi la respuesta de Jehová. Dije, se hizo justicia. Entonces sí le estaba fallando a Jehová. Entonces la razón la tenían los otros, la tenía Don Luna y su familia. Pero resulta que Don Luna y su familia jamás se recuperaron. O sea, recuperaron privilegios, pero ya no eran Pero, las mismas personas de antes. pero una pregunta, ¿le quitaron el privilegio? O según perdió la aprobación de Jehová. Pero, vamos, ¿crees tú que se había manipulado, se había cocinado algo ahí en el fondo del asunto para que él ya no ocupara el puesto de anciano? ¿O porque realmente a la corporación ya no le funcionaba tanto? No, no tenía nada que ver la corporación, porque él metía Ujú, gente. ujú. ¿O perdió fuerza la red de apoyo? Que hubo fabulado, porque te digo que él se metió con la persona no indicada, como ocurre en la mafia. Se metió con alguien Mm, también muy querido de la ujú, zona y se confabuló que él también utilizó su pequeña red de protección de ancianos y aprovecharon que este hombre empezó a restablecer a sus hermanos, que yo recuerdo un caso, ¿no? Uno de sus hermanos era un secreto a voces que él cometió inmoralidad con sus secretarias, con sus sirvientas, y ya había estado expulsado no sé si 5 veces, imagínate. ajá. Entonces, cuando lo restablecen, cuando dan el anuncio, lo raro que en mi congregación nadie aplaudió. O sea, él iba ahí, nadie aplaudió porque nadie estuvo de acuerdo, porque ya se manejaba eso de que había expulsiones de Jehová y expulsiones del hombre. Entonces, la familia que fue restablecida, bueno, el señor este su hermano y la persona otra, se cambiaron de congregación porque nadie los aplaudió ni nadie los saludó, porque eso se esperaba que se hiciera al final de cada restablecimiento. Pues nadie. Ujú. Bueno, yo sí lo hice, ¿no? Yo fui, los saludé y todo, ¿no? Porque pues yo pensaba que venía todo de parte de Jehová. Pero Jimmy, lo que estamos comentando es cosas que, como dices tú, secreto a voces que se observan en las congregaciones, el nepotismo que tú acabas de Claro, mencionar, ¿no? claro, claro. Que quieres un favor y tienes que hacerte amigo de estas personas, Sí. de esos que tienen privilegios. Quieres un favor. Ahora, yo estoy seguro que a este señor le quitaron el privilegio. Ahorita no sé si esté muerto, pero simplemente lo hablo como un ejemplo de lo que ocurre en otras partes. Sí. Mira, y ellos hacen sus cosas para recuperar los privilegios. Se cambian a otro sitio. Entonces, su misma red de protección de ancianos los ayuda a subir otra vez, pero empiezan en otro sitio, en otro lado. Te digo porque esa estrategia se lo había a otros que habían sido expulsados de ancianos y a los 3 años ya estaban ancianos otra vez. O sea, Claro, por fíjate, supuesto. Mira, perdón, cuando, ¿cuánto sirven? Vamos, sirven demasiado las entrevistas. Últimamente no he hecho entrevistas. Quiero retomar de nuevo, nada más tengo que arreglar ciertos temas de, ahí de tecnología, pero es muy bueno platicar, por ejemplo, con ancianos que sirvieron bajo esta, vamos, con ex ancianos que sirvieron en esta capacidad.
porque nos da mucha información acerca del tejimaneje dentro de las congregaciones. Mira, yo recuerdo la entrevista que hice a Daniel Ventura sobre el tema de él fue anciano, ¿sí? E incluso quien desee ver esta entrevista lo puede ver en mi canal de Daniel Ventura. Incluso él tiene un canal que se llama Entre Fútbol y Sectas. Interesante su canal, es muy analítico este cuate. Es un gran amigo, un gran tipazo, Daniel. Y él hablaba acerca de la experiencia que tuvo dentro de la organización de los Testigos de Jehová como anciano. Entonces, incluso él decía, ¿cómo se llevan a cabo los comités judiciales adentro? Dice, bueno, es una pachanga que hacen ahí, en lo que, digamos, cuando una persona es sincera, va y comete un pecado, ¿sí? Que realmente hay que analizar cuál fue el problema, que realmente al final de cuentas no es pecado, ¿sí? Simplemente es algo normal, no sé, porque, qué sé yo, hasta, vamos a ponerlo así, hasta porque cometió fornicación, ¿no? Como se dice comúnmente dentro de la jerga, por ejemplo, de la jerga dentro de la jerga testiguil, ¿no? O porque fuma, o porque sí se echa sus buenos arrascapaches, vamos, sus buenos vinos, pero no llega al grado de borracharse, pero por el hecho de que la esposa, el amigo, el compadre, ¿cómo se llama? El hermanito, ya fueron con el chisme con el anciano, pues ya le hicieron un comité judicial, ¿no? Y ahora está en la mira y puede ser que hasta lo expulsen, ¿no? Pero en lo que el acusado está tronándose los dedos, por ejemplo, afuera, los de adentro están haciendo una buena pachanga, ¿no? Pidiendo, ¿cómo se llama? Espíritu Santo para que determine si se va a quedar o se va a expulsar, ¿no? A este pecador impenitente, ¿no? Digo, cuanti más, por ejemplo, si la persona es homosexual o lesbiana, ¿no? Pues imagínate, eso ahí ya no tiene, ya no hay cabida, ¿no? La persona que cometió inmoralidad sexual por tema de homosexualidad o por tema de lesbianismo, para que se eduque, lo vamos a expulsar al compadre ¿no? O a la comadre esta, ¿no? Lo van a expulsar para que se eduque y rectifique su camino a Jehová. Entonces, eso sí, definitivamente no tienen digamos, otra salida que recibir la expulsión como una disciplina amorosa de Jehová. Pero en otros temas, por ejemplo, puede ser que todavía, pueda ser que si dentro de los integrantes del comité judicial, alguno de ellos es amigo allegado, muy amigo allegado, lo va a recomendar como algo salvable, ¿no? No, pues sabes qué, pues es un buen hermano, es una buena hermana, pero más que nada porque hay mucho de interés de por medio. Porque como todo mundo se la cree, ¿no? De que Jehová expulsa a quien ama, pues dicen, bueno, vamos a mantenerlo todavía dentro de la congregación. Es la parte digamos, de los favores, ¿no? Ahora, los superintendentes, cuando saben que de por medio hay lana, por ejemplo, porque hay que comprar llantas para el coche, o como decía Daniel, ¿no? Pues es que hay que comprarle, por ejemplo, una silla giratoria de buena calidad, de un buen precio, durante la visita del superintendente, cuando hay otros hermanos con necesidades, digamos, la verdad, muy apremiantes, no se les ayuda. A mí me tocó ver, por ejemplo, una gran diferencia de necesidades o de los que no tenían necesidad, como los superintendentes, que les iban y les preguntaban qué es lo que le podemos traer de comer, ¿no? Era desayuno, comida y cena, sí, ¿no? O si me tocó incluso ir a comidas en casa de hermanitos que les hacían a los superintendentes, comidas buenas. Y me tocó ver necesidades apremiantes. Me acuerdo de una familia muy querida, cómo me querían, yo los quería, había una reciprocidad de cariño, muy humildes económicamente, dormían en el suelo, literal. Ponían su cartón, ponían, ¿cómo se llama? O un petate, su cartón para que no les pasara la humedad,
y sus 2 cobijitas. Una mesa era una caja de estas de jitomates con una tabla arriba, era su mesa. Y en aquel tiempo había las estufas de petróleo. Si recuerdas que había estufas de petróleo, pues ahí cocinaban. Entonces, esa era su casa. Y vivían en la ladera de un cerro. Yo no sé cómo la pasaban los días que llovía. Mientras que los superintendentes, pues comían prácticamente a la carta, en el sentido de que iban los hermanitos a preguntarle, ¿qué les traemos? ¿Qué les hace daño? ¿Qué pueden comer? Y si no, los invitaban a sus casas y buenas comidas, ¿no? Y me quedaba pensando en esta situación de que, ¿por qué no los ayudan? ¿Por qué no los ayudan? En alguna ocasión pregunté, nunca recibí una respuesta. Y se lo pregunté a un anciano de congregación. Nunca recibí una respuesta. Porque el dinero que se echaba a las cajas de contribuciones iba destinado, obviamente, que para el Betel de Texcoco, en este caso, y lo demás se iba a Estados Unidos, ¿no? O cubría las necesidades de los superintendentes. Ismael. Sí, antes de que se me olvide, me acabas de acordar algo. ¿Por qué se daba ayuda o dinero a los de circuito y a los de distrito? Te voy a decir por qué, Jimmy, porque yo fui anciano y me Dime, enteré de dinos. conversaciones. Porque los ancianos querían seguir teniendo la autoridad que tenían. O sea, a pesar de que había problemas en las congregaciones y que se les podía acusar de negligentes, Ujú, ellos querían seguir siendo ancianos porque les gustaba tener ese pequeño grado de poder que les da el cuerpo gobernante. ujú, Entonces los de distrito y los de circuito tenían la facultad de recomendar su remoción. ujú, ¿Sí me entiendes, Jimmy? Tenían ese poder. Entonces los ancianos donde llegaban los de circuito y distrito tenían miedo. Entonces, ¿por qué les daban a ellos y no a los hermanos pobres, a los testigos pobres? ¿Por qué no? Porque los testigos pobres no servían más que para predicar, más que para meter gente, más claro. que para dar su donación, más que para colocar revistas. Eso es lo que Ujú. servían. Pero en Perdón, cambio, como los acarreados dentro de la política. Sí, ¿no? exacto. Y eso que te acabo de comentar, la audiencia que ha sido ancianos o que han sido familiares de ancianos nos va a dejar mentir. Ujú, ¿Por qué se les daba todo a ellos? Porque tenían esa autoridad y ellos tenían miedo, querían conservar esa autoridad. Por eso, Jimmy. Ahorita me acuerdo, lo acabo de comentar antes de que se me olvide. no, está bien. Sí, Prosigue. pues sí, yo siento que había, ese es el clasismo, pero subrayando el tema este de la red de protección, de apoyo por parte de esta red de ancianos, pues era básica, ¿no? Es básica que se mantenga de esa manera. Yo recuerdo nunca haber deseado tener una capacidad ni de siervo ministerial ni de anciano. Y lo vuelvo a repetir, jamás yo deseé, y ya les voy a comentar el por qué. Yo jamás deseé tener una capacidad ni de siervo ministerial ni de anciano. Incluso cuando yo salí por segunda ocasión del grupo de coerción Testigos de Jehová, me acuerdo que el anciano, que era como el anciano secretario, me dijo, Jimmy, y te estábamos considerando para ser siervo ministerial. Y yo me quedé pensado, dije, no, no hubiera yo aceptado. Lo único que le dije a este anciano, a este superintendente, le dije, pues ya será para la próxima. Pero así se lo dije, pues ya será para la próxima, ¿no? Y se rió, me acuerdo que se rió porque se dio cuenta que realmente ni siquiera, vamos, que hubiera dicho, ching, ¿cómo puede ser posible que yo le fallé a Jehová? No, nada. Dije, pues ya será para la próxima, porque realmente nunca yo deseé. Ahora, ¿por qué nunca deseé tener una capacidad de esta naturaleza?
porque para mí ser ministerial era como un lamebotas. Para los que no son mexicanos, los lamebotas, algunos países latinos creo que lo manejan, el término, un lamebotas. Son aquellos que están como el achichincle, ¿no? Que tiene que estar haciéndole los favores y siempre agradando al anciano para ganarse un buen hueso o ganarse otro puesto como el de superintendente. Pero ya sea el de ser ministerial o ya sea el de anciano, prácticamente era estar entregado al grupo de coerción. Y era algo que a mí no me convencía del todo. Para mí eran lamebotas, tanto uno como el otro, aunque apreciaba a un anciano. Pero yo creo que fui perdiendo el aprecio poco a poco a medida que iba pasando el tiempo, ¿sí? A medida que iba viendo que la organización de Jehová no era tan preciosa ni tan hermosa como el diamante que nos ponían ese ejemplo, ¿no? Que había rollos fuertes, aunque vuelvo a insistir, jamás supe de temas de pederastía ni temas de pedofilia, jamás me enteré. Eso indica que estaba yo muy metido haciendo estudios, revisitas, predicación, estudiando, yendo a las reuniones y lo que te restaba de tiempo a chambearle porque pues había que llevar lana, ¿no? A la congregación, ¿no? Porque pues, para eso se hacen adeptos, ¿no? Pero volviendo al punto, aquí se ve el sistema, por ejemplo, de corrupción, Ismael, con respecto ¿para qué sirven los ancianos? ¿Para qué sirve esta red de protección? ¿Cómo se cubren incluso ciertos errores? ¿Cómo se hacen los favores entre ellos, no? Cómo incluso, pues, los superintendentes piden lana, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues necesitan para el coche, necesitan para las llantas, para la gasolina, para el restaurante. Es la verdad, es la verdad. Una otra experiencia. Recuerdo que en alguna ocasión, y creo que ya lo he comentado en algún vídeo, recuerdo que una hermanita tenía un carácter muy fuerte, pero era una persona muy llevadera. Una ocasión se enfermó, dejó de asistir a las reuniones, nadie sabía nada de ella. Yo veía las faltas digamos, la falta de asistencia de algunas personas, pero yo sabía que era de otro estado de la República. A veces viajaba al otro estado de la República que era, digamos, al otro lado, al Pacífico. Entonces recuerdo que un tiempo la dejé de ver hasta que una amistad que era testigo, ahí mismo de la congregación, me dijo, oye, fulanita de tal está enferma, predicando cerca de su casa, nos echaron en cara de que no la estábamos ayudando y que los vecinos, quienes eran católicos, era quienes le estaban ayudando, dándole de comer, yéndole a hacer aseo, bañándola, comprándole medicamentos. Y sí le echaron en cara que los testigos, que eran sus hermanos espirituales, no pasaba nada. Bueno, ¿por qué comento esto? Bien, por lo siguiente. Yo lo platico con una familia que yo apreciaba demasiado porque la verdad tengo que reconocer que se portaron conmigo genial. Una familia, la verdad, maravillosa, la verdad. Una familia estupenda, tengo que reconocerlo. Tanto que en alguna ocasión ellos me dijeron, si algún día tienes problemas en tu casa, tú te vienes a vivir aquí con nosotros porque te queremos, te apreciamos y queremos tu bien. Una familia muy linda, la verdad, muy linda esa familia. Sin embargo, cuando yo le platico a esa familia de la necesidad que tenía esta hermanita, me dijo, ¿y quién va a poner el dinero? Le dije, bueno, es que la idea es decirle al anciano para que todos cooperemos y apoyemos. Dice, pues si tú tienes el dinero y te sobra, así me lo dijo, así me lo dijeron, pues adelante. Eso me tambaleó, ¿no? Entonces voy con el anciano
y le dije, oiga, hermano, ¿sabe qué es que fíjese que pues ya sabemos todos que la hermanita fulana de tal está enferma, necesita ayuda, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué cooperamos? ¿O podemos tomar de la caja? La burrada más grande que hice. ¿Podemos tomar de la caja para comprarle medicamentos, pagarle al doctor, llevarle comida? Dice, no, de las contribuciones no se toma nada. Pero es nuestra hermana. Es nuestra hermanita. ¿Por qué no la ayudamos? No. A ver, hermano, ¿en qué momento, en qué parte no ha entendido usted que el dinero es de Jehová? Por eso, pero es nuestra hermana. No, no se toma el dinero. ¿Qué hacemos? Pues si quiere, dígale a los hermanos que cooperen. Fue una desilusión muy grande. Entonces comenzaba a analizar, pero ¿por qué a los superintendentes les dan lo mejor? Y ella que tiene necesidades tan grandes, no. Esos fueron los pequeños, digamos, golpes, y lo que fue fracturando mi cimentación como cristiano testigo de Jehová, para darme cuenta que había favoritismos, que había clases dentro del pueblo santo de Jehová. Entonces yo dije, no puede ser posible, ¿no? Que esto esté ocurriendo, ¿no? Pues la realidad es que era así de cierto era y tan real el tema, ¿no? Que si queríamos ayudar a esa hermanita bajo las circunstancias en las que estaba, entonces había que hacer una cooperacha entre todos, ¿no? Cooperen, ¿no? Cooperen todos y pues y organícense para asearla, para atender sus necesidades. Pero me comenzaba a dar cuenta que nadie tenía tiempo, nadie tenía dinero, y volví a insistir al anciano. Y le dije, hermano, creo que no estamos demostrando nuestro amor, no estamos demostrando nuestro amor a la hermana. Y me dice, mire, yo le voy a ser muy franco. Me habló a calzón quitado, como decimos los mexicanos, a calzón quitado me habló. Y me dijo, aquí quienes tienen la obligación de ayudar a la hermana es su familia. Oiga, hermano, pero le recuerdo que su familia son mundanos. El lenguaje jerga que utilizábamos dentro del grupo de coerción, ¿no? Son mundanos. Creo que a quien le corresponde ayudarla somos nosotros. Dice, no. Dice, si está su familia, pese que son mundanos, ellos son los que tienen que ayudarla. Pues no sé quién le habló al Pacífico, a los familiares mundanos de la hermanita, para que vinieran por ella. ¿Cómo ves? Mira, no sé si decirlo así, si afortunada o desafortunadamente, esta hermana murió allá al poco tiempo. Pero yo siento que se pudo haber hecho mucho por ella y realmente se le hubiera atendido. Tal vez hubiéramos prolongado un poco más su vida, ¿no? Pero ¿sabes qué? Más que nada, Ismael y audiencia, nos hubiéramos quedado con una buena conciencia. Me incluyo. Nos hubiéramos quedado con una buena conciencia por haberla ayudado. Cuando nos enteramos que había fallecido, yo me sentí muy mal. Me sentí peor que un perro. Porque dije, ¿en qué parte fallamos como hermanos de ella? No, pues habíamos fallado en mucho, ¿no? Digo, me incluyo por hablar de todos, ¿no? Pero de nueva cuenta, vamos, que no se tratara de un superintendente, porque la lana iba a estar ahí. La lana iba a estar ahí. Que no se tratara de, digamos, de las llantas del coche de un superintendente, porque la lana iba a estar ahí. Porque pues, el hermano pues, tenía que distribuir ánimo a las otras congregaciones. Pero yo creo que la hermana, como ya estaba de salida, pues dijeron, no, ¿por qué vamos a gastar, no?
Se escucha cruel, ¿no, Ismael? Pero es que así era. Así me lo dejaron, me lo hicieron ver, me lo dejaron ver, ¿no? El tema, que como la hermanita ya estaba de salida, prácticamente, ¿ya para qué vas a gastar? ¿Ya para qué te vas a preocupar? Ya deja que las cosas sucedan, Ismael. Fíjate, Jimmy, que ya hablando lo que acabas de decir, yo me acuerdo de dos cosas. La primera, eso que acabas de comentar, en todas las congregaciones que he estado, se ve hermanas Sí, viudas, viejitas, solas, abandonadas, incluso hermanos que fueron especiales de circuito, abandonados, que dedicaron toda su vida a servir a la corporación y abandonados. O sea, ujú, cuando dejan de servir a la corporación ya no valen, no sirven para nada. Pero mientras tienen el cargo de superintendente de distrito o de circuito, ahí está el dinero para ellos. Yo he ujú. visto muchos casos, y fíjate la respuesta, y lamentablemente uno la aprende, ¿no? Aunque a mí mi conciencia siempre me funcionó. Yo vi, por ejemplo, un caso igual, ¿no? Allá en la congregación. Y recuerdo que también fui con el anciano, porque ya ves que cuando somos nuevos, pues somos muy sinceros. Y decimos, si los pentecostés y los evangélicos ayudan a sus miembros, se ayudan entre ellos, nosotros que somos la verdad, ¿cómo no vamos a ayudar a los demás? Si el amor aquí nunca falla, ¿no? Eso es lo que decimos los testigos de Jehová. Yo recuerdo que fui con el anciano y casi me pasó lo mismo que a ti, Jimmy. Ujú. ¿Sabes qué me dijo el anciano? Dice, nosotros no somos beneficencia. Y aquí en Ah, España utilizan otra palabra. Nosotros sí, no somos Cáritas, porque Cáritas es una ujú, ONG que se dedica a ayudar. sí. O sea, fíjate, ¿no? Entonces, hay eso, ¿no? ¿Por qué se le da todo a estos hombres? ¿Por qué? Porque tienen la autoridad de quitar a los ancianos. Es como un... ¿Me escuchas, Ismael? Hola, hola. Se cortó un momento. Sí, sí, se cortó, Eh, ¿verdad? Sí. sí. ¿Por qué tú no sabías de casos de pederastía, de problemas? Porque tú estabas ocupado en el servicio y te Sí. vuelvo y le digo aquí a la audiencia, el cuerpo gobernante lo sabe. La mayor parte de testigos de Jehová no son ancianos. No saben que existe el archivo confidencial de congregación. Entonces, Ujú. si el cuerpo gobernante dice, es mentira que nosotros protegemos a pederastas, se lo creen porque jamás lo han visto. Mm, Pero, audiencia, los que son ancianos saben que eso es mentira. Saben que sí se protege a pederastas. Saben que se ocultan muchas cosas. claro. Entonces, eso es lo que ocurre, Jimmy. Y gracias a este tipo de diálogos que tenemos, pues la audiencia se va a dar cuenta que no estamos mintiendo, que estamos diciendo la verdad porque son cosas que hemos vivido dentro de las Claro, congregaciones. claro. Mañana voy a, ya está programado para las 10 de la mañana, voy a presentar pues una conversación que tuve con una testigo de Jehová en la calle, donde me doy cuenta, por ejemplo, la parte de ignorancia que guardan los testigos de Jehová, e incluso los que fuimos testigos de Jehová sin ninguna capacidad, como siervos ministeriales ni ancianos, todo el resto de los testigos de Jehová, los que fuimos testigos, ignorábamos muchas cosas de procedimientos dentro de los comités judiciales. Y lo pude reafirmar esta semana cuando dialogué con esta testigo de Jehová. Entonces, que realmente no, al principio, o una de dos, o me lo estaba negando, o realmente guardaba ignorancia en el tema, de que no sabía o no creía que por diferir de las enseñanzas o doctrinas con el cuerpo gobernante ante un comité judicial fuera apostasía y que no era motivo de expulsión. Es lo que me daba a entender al principio. Después como que lo fui asimilando de alguna manera, pero
¿Cuántas si no personas dentro del grupo de coerción Testigos de Jehová ignoran los procedimientos y acciones que ejecutan los ancianos dentro de un comité judicial para determinar ya sea una censura privada, una censura pública o una expulsión? Dejamos de lado la desasociación porque actualmente se ha dado mucho el tema de desasociación. Hacen su carta, la presentan a los ancianos y dicen, ya no quiero, es repudio de fe, ya no quiero ser testigo de Jehová. Pero cuántas y no veces, por ejemplo, pero no vamos tan lejos, Helga Freire, quien llegó a diferir, por ejemplo, de lo que ella había aprendido ahora con respecto a las enseñanzas del cuerpo gobernante, fue expulsada por apostasía. En otras palabras, le hubieran dicho, ¿sabe qué, señora Helga? Pues haga su carta de renuncia, ¿no? De desasociación. Ya. Al final de cuentas lo van a anunciar en la plataforma. Sin embargo, ¿qué vemos también por otro lado, Ismael? ¿Qué vemos por otro lado de lo que está sucediendo en España, ¿no? Tú compartiste hace rato un vídeo sobre un audio que anda circulando por las redes sociales de un hombre español quien habla, al parecer, con otro testigo de Jehová, quien se está presentando, creo que en el juicio de lo que está sucediendo en la demanda de los testigos de Jehová en contra de la Asociación Española de Víctimas, y trata de reflexionar con la persona a la cual le dirige ¿cómo se llama? El audio, diciendo que sea honesto y sincero con respecto a que Jehová se interesa por la gente y que Jehová no ha cambiado. No sé si cita de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, que hace referencia, yo soy Jehová y no he cambiado, ¿no? Sin embargo, tú y yo y la audiencia sabemos que la Biblia está llena, por ejemplo, de grandes faltas a los derechos humanos, de muertes que acontecieron. Según, si la historia fuera real de la Biblia, ¿sí? Porque hoy, por ejemplo, yo no creo en la Biblia, pero si fuera real la Biblia en su historia, veríamos grandes faltas a los derechos humanos. Un ejemplo bien claro es el relato de lo que dicta los evangelios cuando Herodes manda a matar a niños de toda Palestina, que tuvieran por lo menos de 2 años hacia abajo. Imagínate, en donde Dios solamente permitió que sucedieran las cosas y no intervino, ¿no? Existe un gran cisma entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque si bien había una acción muy grande por parte del Dios hebreo en las batallas que se redactan o se narran dentro del Antiguo Testamento, como aquí, por ejemplo, ante tantas muertes, según el relato de lo que dicen los evangelios, cuando Herodes manda a ejecutar a los niños menores de 2 años, fue un genocidio. Y dice, espérame, ¿por qué Dios no intervino? ¿Acaso Dios se preocupa por los niños? No, es como si a Dios le hubiera valido gorro, ¿sí? Tal vez es un tema muy fuerte para mucha gente que cree en la Biblia, pero hay que ser honestos cuando hay que hacer un análisis. Entonces, en este caso, Dios ahí no tomó en consideración los derechos humanos de los niños, de los menores. Lo que salvó ahí fue la vida de su hijo, ¿no? Según el relato mítico que hace referencia o relata a los evangelios, ¿no? Pero volviendo al punto del juicio, de lo que está aconteciendo, digamos, en España, pues prácticamente algunas personas que ya han despertado piden que no cometan, digamos, esta barbarie de decir mentiras con el fin de salvar la honorabilidad de los testigos de Jehová, especialmente el cuerpo gobernante.
porque una persona me preguntó a mí, ¿tú crees que sea un tema meramente de España o sea un tema comandado desde Warwick? Obvio, es un tema comandado desde Warwick. Lo que se quiere salvar es la honorabilidad de las políticas intransigentes del cuerpo gobernante. No hay otra. Se quiere salvar. ¿Y quiénes son los conejillos de India? Son los mismos testigos de Jehová, que los agarran, por ejemplo, para que digan mentiras en la corte en contra de la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová, ¿no? Entonces, ahí exactamente podemos ver la red de protección, casi concluyendo, Ismael, con esta aportación. Ahí podemos ver la gran red de protección, pero al cuerpo gobernante. Entonces, audiencia, sí funcionan y sí existen las redes de protección para ancianos, para superintendentes, para el cuerpo gobernante. Yo creo que esta es la mejor conclusión que le podemos dar a esta conversación, a este diálogo que pudimos tener en esta ocasión, Ismael. Pero no sé tú qué pienses y con qué podemos concluir aquí, Ismael. Pues, Jimmy, sin palabras. Yo creo que ya hemos comentado un ejemplo. Claro. Digo, a lo mejor esta persona ya murió, no sabemos. Sí. Que no lo digo con falta de respeto, sino como una anécdota claro. de lo que puede estar ocurriendo en otras partes del mundo, de lo que ocurrió, y precisamente de lo que está ocurriendo ahorita aquí en España, ¿no? Claro. Pues concluimos y damos gracias a José, a Jenny, a Guadalupe, a otros que estuvieron ahí presentes. En este directo va a quedar ahí. Posteriormente, Jimmy, lo vas a editar porque a lo mejor le puedes poner alguna imagen, alguna referencia y va a quedar bonito. Claro. No, y sí, ¿no? Que sepa el testigo de Jehová. Sí, Jimmy, ¿quieres concluir? Me gustaría decir nada más que a la audiencia que puedan analizar que en este caso muy puntual con que iniciamos este diálogo, Ismael, en donde conocíamos a la misma persona, Jimmy conocía, como decía, la parte del día, pero Ismael conoció la parte de la noche. Entonces, de la misma manera, dentro de la organización de los testigos de Jehová, las percepciones pueden ser totalmente diferentes. Para algunas personas, la organización puede ser santa, pulcra, limpia, inmaculada. Pero para otros que están adentro, especialmente los PIMOS y aquellos que están despertando dentro de la organización, y para aquellas personas que somos activistas y que apoyan el activismo, vemos la gran y enorme corrupción, que existe dentro de la organización o del grupo de coerción de Testigos de Jehová. Esa es la verdad. Pero sí, Ismael, te cedo ya la palabra para terminar. Exacto, Jimmy. Mira, me acabas de acordar algo. ¿Quiénes son los que pueden despertar más pronto? Bueno, los que tienen privilegios ministeriales, ancianos, exacto, que saben casi no. Los comunes pueden despertar si ven nuestros videos, si entran a buscar información. Claro. Pero si los ancianos ministeriales que hay se guardan lo que saben, son cómplices. Entonces, pero si son sinceros, si puede más la verdad, la sinceridad, van a hablar, se van a hacer PIMOS, muchos van a dejar. ¿Y con qué se va a quedar la organización? Claro. Va a tener que nombrar ancianos muy, muy jóvenes, ancianos niños, como por ahí ya se comentaba. Sí. Pues, gracias Jimmy. No, gracias Jimmy por comentar conmigo este tema que lo tenemos pendiente. Claro. Esperemos que vean el video que vas a subir. Y pues ya nos veremos en otro video. A la audiencia le encanta mucho cuando dialogamos sobre estos temas. Claro. Gracias, Jimmy. Que descanses. Excelente día. Gracias. Y audiencia, muchas gracias por estar presentes. Hasta luego.